Hoy nos toca el capítulo número 16 del primer libro de Reyes. El capítulo número 16 del primer libro de Reyes. Gloria a Dios. Este no tiene un título, pero para que podamos entender este nuevo capítulo, voy a leer 2 versículos del capítulo anterior para que hagamos allí lo que es el enlace. Padre amado, Dios Todopoderoso, presentamos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer primero los dos versículos del capítulo anterior, dice, los últimos del capítulo anterior. Dice, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a comenzar a leer el capítulo de hoy. Dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí, yo borraré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto, como en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Gloria a Dios. Vamos aquí a detenernos. Vamos a detenernos un momento. Tremendo esto. Entonces aquí estamos viendo como los últimos 2 versículos del capítulo anterior que leí, que dice, es necesario leerlo. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Fíjense los años que duran ellos. Unos duran poco, otros más, pero por ejemplo 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Gloria a Dios. Entonces vemos que él quedó como rey de Israel y siguió los mismos pasos con que anduvo Jeroboam, el rey anterior. Hizo lo mismo, lo que a Dios le desagradaba. Estuvimos también comentando que para hacer lo malo o lo bueno, eso es decisión. Decisión, dice la palabra del Señor, que Dios nos dio a nosotros libre albedrío, y que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Deuteronomio capítulo 28. Entonces vemos que ellos tenían conciencia de Dios, del Padre Jehová de los ejércitos. Ellos conocían la ley, ellos conocían a Dios. O sea, lo que era bueno y lo que no era bueno. Y vemos que cada quien escoge el hacer lo correcto o lo incorrecto delante del Señor. Entonces aquí leemos en la palabra que este nuevo rey pues hizo lo malo. Siguió los mismos pasos del rey anterior. El rey anterior que era Jeroboam.
que levantó lugares altos, adoró ídolos. Lo que Dios más aborrecía, él lo hizo. Y vemos que él siguió los mismos pasos que hizo lo malo. Pero cuando una persona hace malo, bien sea, antes se le decía rey, pero hoy en día le podemos decir presidente. Pero esto también puede ser a nivel personal, a nivel de un hijo o una hija de Dios. Porque si se habla de pecado, cualquier persona puede pecar, cualquier persona puede hacer lo malo, lo desagradable delante del Señor. Pero él fue rey. Y vemos que cuando el rey hace lo malo, ofende a Dios, por supuesto que cae sobre el rey maldición, pero también sobre la nación. Porque el rey está en autoridad, o el presidente, como hoy en día, está en autoridad. Por eso que el pueblo de Cristo siempre tiene que estar alerta, siempre tiene que estar humillándose delante de Dios, pidiendo perdón por los pecados de los presidentes, de todos aquellos que están en eminencia, para que en su misericordia Dios perdone y limpie. Ese es el trabajo de la iglesia de Cristo, de todo hijo o hija de Dios, de las congregaciones. Porque sabemos que cuando el presidente no es cristiano, sabemos que ellos se inclinan a hacer cosas que ofenden a Dios. Pero el pueblo de Cristo tiene que estar alerta, perseguido, pendiente de todas esas cosas. Recuerden que en el mundo espiritual Dios le dio autoridad a la iglesia de Cristo. Y esa autoridad tiene que ejercerla. Amén. Entonces vemos que Baasa hizo lo malo igual que Jeroboam. Siguió los mismos pasos. Y sabemos que cuando la persona insiste en hacer lo malo, insiste en hacer el mal, hemos visto que Dios también da oportunidad. Dios manda profetas, mensajeros, a hablarle a la persona. No solamente a un presidente, igualito, puede ser hoy en día igualito a cualquier cristiano, hijo o hija de Dios. Dios, claro que Dios es un Dios de misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, porque Dios da oportunidad a que ese hijo o esa hija de Dios, o hasta los presidentes, se arrepientan de lo malo. Porque Dios no es un Dios injusto, Dios da oportunidades. Pero cuando la persona insiste y no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere alinearse, no quiere, el tiempo se le va a acabar de gracia. Esa oportunidad que Dios le está dando se acaba. Y ya después, cuando se acaba esa gracia, esa oportunidad, ese tiempo que Dios le está dando para que cambie, después de eso viene, si la persona no cambia, rechaza todo lo que venga de Dios, viene juicio. Dios declara, una vez que Dios declara palabra de juicio, entonces vemos que eso lo hemos visto durante aquí todos los reyes que han hecho lo malo. Dios se ha irado en contra de todos por los pecados y ha declarado palabra de juicio, como fue en el caso de Jeroboam. Mataron a todos los de su casa, todos, no quedó nadie. Eso lo leímos en el devocional pasado. No quedó nadie, mataron a todos los de su casa. Porque el padre no quería que quedara ni descendencia, acabó con todo. Y fíjense lo que vuelve a decir con este nuevo rey, que le siguió los pasos a Jeroboam. Dice, y vino palabra de Jehová Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Aquí vemos que la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios no se equivoca. Dice la Biblia que Dios pone y es el que pone y quita príncipes. Más nadie tiene esa autoridad, ese poder. Dios pone y quita príncipes. Vemos que mire cómo le está diciendo el mismo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe. Dios pone para que la persona haga lo correcto, lo bueno, lo agradable delante de él. Ahora la persona, como tiene libre albedrío, es el que va a escoger si hacer lo recto delante del Señor o hacer lo malo. Y vemos como dice aquí, por cuanto yo te levanté, versículo 2. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 2, estamos leyendo. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel. No solamente pecaba él,
incitaba al pueblo también a caer en pecado. Dice, provocándome a ira con tus pecados. 3. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa. Barrerá quiere decir que quitará. Ahí no va a quedar nada, dejará eso limpio. Y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. La casa de Jeroboam, ahí no quedó nadie, porque a todos los exterminaron. 4 dice, el que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. O sea que eso no va a quedar nada. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Sinri y lo hirió y lo mató. En el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en el lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Wow. Hizo peor, le fue peor que a la familia de Jeroboam, porque allí en la parte de Jeroboam mataron a toda la familia de Jeroboam, eso no quedó nada. Pero aquí mataron hasta los parientes, amigos, todo lo que tenía que ver con esa familia. Y fíjense, ahí se cumplió la palabra del Señor, que iba a barrer toda su casa. O sea que no iba a quedar nadie. Fíjense que cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios habla, así sea bendición o juicio, como sea. Cuando es Dios, Dios habla y se cumple la palabra del Señor. Y vemos, y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. ¡Wow! Hasta los amigos. Eso no quedó nadie. Así exterminó Sinri a toda la casa de Baasa, conforme, fíjense cómo dice, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. ¿Están viendo cómo Dios cumplió? Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumplió. Y dice, versículo 13, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Fíjense. O sea que el Señor se encendía en gran manera, en ira y todo, porque no solamente que él pecaban como rey, sino que hacían cosas y el pueblo caía también en pecado. Hacían pecar al pueblo. Y el Señor se enojaba, se airaba en gran manera. Pero vemos que todas las consecuencias de nuestras acciones
de nuestras decisiones, vemos las consecuencias. Puede traer tanto bendición como maldición. Es terrible, terrible cuando una persona hace lo malo y consciente, que es peor todavía, porque ellos conocían, ellos sabían, pero decidían pecar arbitrariamente, conscientemente. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era desagradable a Dios y lo hacían. Y la maldición no viene sin causa. La causa de las maldiciones son el pecado. Cuando hay pecado, esa es una puerta abierta al enemigo, es derecho legal. Cuando hay pecado, las maldiciones alcanzan a las personas, al matrimonio, a los hijos, a la casa, por el pecado. Por el pecado. Entonces después no se pretenda, fíjense, él pecaba, así arrastraba a pecar también al pueblo. Entonces no se puede pretender que Dios iba a derramar bendiciones sobre ellos, porque si estaban pecando, estaban ofendiendo a Dios. Entonces la persona, tú no puedes clamar a Dios bendición si estás haciendo lo malo delante de Dios. No puedo. Hay leyes en el mundo espiritual. No se puede quebrantar la palabra del Señor. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar conscientes de eso. Ay, no, que Dios me perdone, pero yo tengo que hacer eso. Algo que Dios le desagrada, que es pecado. Ay, que Dios me perdone. Eso va a traer consecuencias porque se está haciendo conscientemente. Pide perdón, pero lo va a hacer, lo hace. Versículo 13, por todos los pecados de Baasa y los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa. Y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri has conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Wow. O sea que él mismo se quitó la vida. Fíjense que todo ese suceso, ¿verdad?, que pasó con Zimri, eso le fue permitido por Dios. No que allí lo dice, sino que recuerde que ya Dios había dado palabra de juicio. Y se cumplió porque Zimri lo ejecutó. Entonces, ¿qué vemos allí? Que Dios lo permitió porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. Vemos que él ejecutó lo que Dios habló. Él mató a todos, al rey, y cuando quedó como rey, mató a toda su familia, parientes, amigos, a todos. Y allí se cumplió la palabra de Jehová. Pero después, a la final, él también quedó mal por todo lo que hizo. 19. Entró en el palacio, prendió fuego toda la casa con él ahí adentro. Y así murió. Se ha quemado. Por los pecados que había cometido. Versículo 19. Haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam.
y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tigni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Onri. Mas el pueblo que seguía a Onri pudo más que el que seguía a Tigni, hijo de Ginat. Y Tigni murió, y Onri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Onri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata. Y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Tremendo. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Onri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acaz, suyo. Comenzó a reinar Acaz, hijo de Onri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acaz, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acaz, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Wow. Se iba como que empeorando la cosa. El que quedaba como que era más malo todavía. Tremendo. Y vemos el pueblo, porque cuando los reyes hacían lo malo, como allí lo estamos leyendo, ellos hacían pecar también al pueblo. Entonces todos esos años que van pasando, el pueblo pues pecando y pecando y pecando, como decir, apartado del Señor, adorando ídolos, haciendo las cosas que a Dios le desagradaban. Y pasaban los años, allí apartados del Señor. Todos esos años que los reyes que hacían lo malo delante de Dios. ...31 dice, porque le fue ligera casa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjense, ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Que por haber tomado mujeres, que Dios les dijo que no podían tomar mujeres extranjeras. Cuando se habla de mujeres extranjeras, son mujeres de otras naciones paganas que no son del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Tomó muchísimas mujeres paganas. ¿Por qué le dijo Dios que no podían tomar mujeres paganas? Porque esas mujeres iban a desviar sus corazones. O sea que los iban a arrastrar prácticamente al pecado. Entonces recuerden que nos enseña la palabra del Señor, que cuando un hombre se une a una ramera, se vuelve una carne. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne.
iba a haber allí contaminación espiritual. Se contaminaban. Entonces fíjense, se unió con la hija, se unió con Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, que no eran del pueblo de Dios, y fue y sirvió. ¿Quién fue y sirvió? Acab. Fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces vemos, porque la palabra de Dios no se equivoca. Cuando Dios dice algo en su palabra, así es. Pero cuando el hombre insiste en hacer lo contrario, va a experimentar las consecuencias, va a experimentar las maldiciones, va a experimentar el estar en desobediencia, en rebeldía. Claro que va a vivir las consecuencias. Se unió con una mujer pagana que adoraba, era prácticamente sacerdotisa. ¿Y qué terminó él? También sirvió, dice aquí, sirvió a Baal y lo adoró. Fíjense, hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, le edificó templo a Baal, un dios extraño, otro dios que no era Dios real. Le edificó un templo y para completarlo adoró. 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Fíjense que eso mismo puede pasar, o sea, eso mismo pasa hoy en día. Por eso que la Biblia dice que no se puede unir la luz con las tinieblas. Tú, hija de Dios, mujer, no te puedes unir con uno que no sea del pueblo de Dios. Tú, hijo de Dios, hombre, no te puedes unir con una que no sea del pueblo de Dios. No se engañen cuando dicen, no, porque lo voy a convertir, la voy a convertir. Eso es engaño del enemigo. Y muchas veces caen en fornicación. Ese es otro tema. Caen en fornicación. Hay que buscar mucha dirección de Dios, porque dos personas pueden ser cristianas, pero puede ser que no sea la voluntad, no sea esa persona específica que Dios escogió para ti. Por eso es mejor ayunar, hay que ayunar, buscar dirección de Dios, para que Dios muestre y revele si ese es el hombre o la mujer que Dios tiene para ti, así sean cristianos. Entonces vemos lo delicado que es eso. Allí hay una contaminación, hay transferencia. Si el hombre que no es cristiano y la mujer es cristiana y están juntos, todo lo que hay en él se pasa en ella. Aparte que están quebrantando la palabra, desobedeciendo a Dios. Todo eso trae consecuencias. 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, y a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahí en el último versículo, ¿verdad?, que estaba explicando que durante el reinado de Hiel, que un hombre de Betel construyó Jericó. Entonces poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, murió en ese proceso. Su hijo mayor, Abirán. Y para terminar la obra y colocar las puertas,
Le costó la vida de su hijo menor, seguro. Pero todo eso que sucedió fue de acuerdo con el mensaje de parte de Jehová acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. O sea, fíjense que pasan las cosas, pero muchas cosas de las que pasan ya Dios las había hablado anteriormente. O sea que todo era consecuencia de los pecados, de las maldiciones. Cuando Dios hablaba, más adelante se cumplían las cosas. Y todo era por el pecado. Todo era por el pecado, tremendo de verdad. Tremendo. Entonces aquí vemos que, wow, cuando se hace lo malo vemos las consecuencias. Las consecuencias no solo para la persona, también consecuencias en su casa, en sus hijos. ¿Por qué? Porque se abren puertas. Los pecados de los padres abren puertas y llegan a los hijos. Desestabiliza el hogar. Y eso toca todo, el trabajo, todo, finanzas, todo. Por el pecado. Por el pecado. Entonces tenemos que reflexionar, tenemos que meditar en todo esto. Que Dios nos ayude cada día a alinearnos a la palabra. Que Dios nos ayude a apartarnos del pecado. Que Dios nos ayude cada día, Señor, a hacer las cosas conforme a su voluntad y no a la nuestra. Que Dios nos ayude en todo. Dice la Biblia que separados de Él nada podemos hacer, nada. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a ciento por uno. Y sellamos esta preciosa tu palabra, oh Dios, en nuestra vida, en nuestros corazones, con la sangre del Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.